El sonido que destruyó mi boda no fue un grito, ni un plato rompiéndose, ni alguien diciendo no acepto. Fue un clic, un simple clic en la consola del DJ. A veces pienso que si ese hombre hubiera tardado 2 segundos más en apretar el botón, mi vida sería otra. Pero lo hizo justo cuando yo sonreía, con la copa en la mano, creyendo que por fin el mundo estaba en calma. La música se cortó en seco, como si alguien hubiera arrancado de golpe el cable de la felicidad. Las luces seguían encendidas, girando en tonos dorados sobre las mesas, sobre mi vestido blanco, sobre los rostros enrojecidos por el alcohol y el baile. Pero el sonido se fue, y en ese vacío apareció otra cosa. Primero escuché un ligero ruido de fondo, como cuando el micrófono se acerca demasiado a un altavoz. Después, una respiración, profunda, cercana, íntima. No era la respiración del DJ, ni de un invitado borracho. Era una respiración conocida que yo había sentido antes, muy cerca de mi cuello, en noches en las que creí que el amor era un lugar seguro. Y entonces, la frase, nadie tiene que saberlo. Ok, fue solo una noche. Mañana me caso y todo esto termina. El salón entero se quedó congelado. No hubo risas, ni chistes, ni qué buena broma. Solo una oleada de silencio que se extendió desde las bocinas hasta los rincones más lejanos, como una mancha de tinta negra sobre un vestido blanco. Yo no reaccioné al principio. Mi cerebro tardó unos segundos en entender lo que mis oídos ya sabían. Reconocí el timbre, el ritmo de las palabras, esa forma particular de arrastrar la última sílaba cuando tiene miedo. Era su voz, la de mi novio, la de mi esposo, en teoría, desde hacía apenas un par de horas. Sentí que la copa pesaba el doble en mi mano. Los dedos se me aflojaron un poco, pero no la solté. Todo mi cuerpo se tensó, como si de pronto me hubiera convertido en una estatua. Solo mis ojos se movían, buscando su rostro entre la gente, como si hubiera una mínima posibilidad de que no fuera él, como si mi mente necesitara una versión alternativa de la realidad a la que aferrarse, pero no la encontró. Estaba ahí, a pocos metros, con el mismo traje oscuro, con la misma corbata que yo le había ajustado antes de salir de casa, con la misma expresión torpe que había tenido cuando lloró al verme entrar a la ceremonia, solo que ahora sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en las bocinas, como si también estuviera escuchando su propia voz por primera vez. Si alguna vez escuchaste algo que jamás debías oír, sabes que hay un segundo en el que podrías elegir taparte los oídos y hacer de cuenta que nada pasó. Ese segundo existió para mí, y se sintió eterno, pero no moví las manos, no me protegí, no me defendí del impacto, dejé que las palabras me atravesaran por completo. El DJ, confundido, miraba la pantalla de su laptop, como si el error estuviera en alguna carpeta de música, en algún archivo mal nombrado. Dijo algo por el micrófono, un momento, por favor, pero su voz se perdió entre la tensión. Nadie lo miraba a él. Todos me miraban a mí. La voz en el audio siguió sonando, como si el tiempo no existiera. Te lo juro, nadie va a enterarse. Fue solo una vez. Nadie tiene que saber que dormimos juntos. Otra respiración, un suspiro entrecortado, y entonces, la otra voz, femenina, nerviosa, con una risa que yo conocía mejor que la mía propia. ¿Y si ella lo sospecha?, preguntó esa voz, en el audio. No tuve que ver la cara de nadie para saber de quién era. Podría haberla reconocido, entre 1000 personas, incluso dormida. Era la voz con la que crecí, la que me llamaba por las noches para pedirme que le prestara ropa, la que me pidió llorando que le guardara secretos que nuestros padres no podían saber. Esa voz que, de niña, yo imitaba frente al espejo. Era la voz de mi hermana. Sentí un frío seco subir desde los pies hasta la nuca. No fue como una puñalada. Fue como si me arrancaran el suelo bajo los pies.
Alguien dejó caer un tenedor en alguna mesa y el pequeño ruido metálico sonó como un disparo en medio del silencio. Vi a mi madre llevarse la mano a la boca. Vi a mi padre incorporarse medio centímetro de la silla, como si su cuerpo quisiera levantarse, pero la mente todavía no le hubiera dado permiso. Tranquila, decía él en el audio. Después de mañana, cada uno sigue con su vida. Tú no dices nada, yo no digo nada. Y listo. El listo se quedó flotando en el aire unos segundos, amplificado por las bocinas, por el eco, por la vergüenza. Yo no parpadeaba. Sentía los ojos secos, clavados entre el parlante y el hombre que, unas horas antes, había jurado frente a todos que me sería fiel en la salud y en la enfermedad. No sabía si correr, gritar, reírme o despertar, porque sí, había una parte de mí que insistía en que todo aquello debía ser un mal sueño, que quizá alguien había manipulado ese audio, que quizá se trataba de una broma cruel o de una venganza. Quise creerlo por un instante. Quise aferrarme a cualquier explicación que no me destruyera, pero entonces vi algo que me quitó la última esperanza, la reacción de mi hermana. Ella estaba al fondo del salón, casi pegada a una columna, con el vestido azul marino que yo misma le había elegido, porque decía que no tenía nada lo suficientemente elegante para mi boda. Sostenía su bolso con ambas manos, tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. No lloraba, no se movía, simplemente miraba hacia el suelo, sin atreverse a levantar la vista. Si no hubiera sido verdad, habría protestado, habría gritado, habría dicho, ¿qué es esto? Pero no lo hizo, y en su quietud, en su silencio, encontré la confirmación que no quería. El DJ por fin logró detener el audio. Un chasquido, un corte brusco, nada más. No hubo una canción de relleno, ni un chiste, ni una frase amable para alivianar el momento. Solo se escuchó mi propia respiración volviéndose pesada, como si de pronto todo el oxígeno del salón me perteneciera. De pronto, entendí algo que no había visto hasta ese día: una boda puede romperse sin que nadie se levante a decir me opongo. A veces basta con que alguien apriete play en el momento exacto. Y ese momento había sido el mío. Por un momento nadie se atrevió a moverse. Yo sentía sus miradas sobre mí, como si de repente hubieran apagado la música y encendido un reflector solo en mi cuerpo. Era mi boda, pero ya no parecía mía. Era un escenario y yo estaba en el centro de una obra que no había ensayado. Vi a mi padre levantarse al fin, despacio. No dijo mi nombre, no hizo ningún gesto dramático. Solo se puso de pie como quien se prepara para sostener a alguien que está a punto de caer. Mi madre seguía inmóvil, con los ojos brillando de lágrimas que todavía no se atrevían a caer. Entre los invitados, algunos empezaron a murmurar. No eran frases completas, eran trozos de susurros. ¿Escuchaste? No puede ser. ¿Era la hermana? Yo seguía mirando fijamente el lugar donde, segundos antes, había salido ese audio, como si el parlante pudiera explicarme algo, como si el metal tuviera la decencia de disculparse. Sentí un movimiento a mi lado. Él se acercó medio paso, sin tocarme. Amor, susurró, apenas audible. La palabra me cayó mal en el oído. Amor, la misma palabra que había usado en sus votos, cuando prometió no esconder nada de mí. La misma palabra que, ahora lo sabía, había pronunciado con la boca todavía marcada por la noche anterior. Me giré hacia él, despacio, no porque quisiera ser teatral, más porque mi cuerpo parecía movido por una fora espesa, pesada, como si todo hubiese virado agua. Dime que no eres tú, le pedí, casi en un ruego que me odié por sentir. Él abrió la boca, pero nada salió. Tartamudeó una sílaba, luego otra. Ni siquiera tuvo la dignidad de mentirme bien. No dijo no es mi voz, no dijo esto está manipulado, no dijo quieren arruinarnos. Solo clavó los ojos en el suelo, como un niño atrapado robando algo que ni siquiera necesitaba. Ese gesto fue peor que cualquier confesión, porque ahí entendí que no había malentendido.
No había error, no había truco. Había sucedido, había dormido con mi hermana y había decidido guardar silencio. Detrás de nosotros, alguien se movió rápido. Escuché el roce del vestido de mi hermana al caminar. No quise mirarla, pero mis ojos la buscaron igual, traicionándome. La sexta avanzar hacia la salida lateral, casi corriendo, chocando con una silla en el camino. Un par de personas intentaron detenerla, pero ella se soltó sin mirar a nadie. Si se va así, es porque no tiene nada que decir, pensé. Porque hay silencios que son inocencia y silencios que son huida. El de ella era lo segundo. El de J, desesperado, agarró el micrófono. Pedimos disculpas por un problema técnico. Vamos a, balbuceó. Su voz sonó ridícula, fuera de lugar. Un problema técnico, como si lo que se hubiera roto fuera el parlante y no mi vida. Alguien entre los invitados tuvo la torpeza de intentar reír, de hacer un comentario ligero. Lo escuché decir algo como vaya broma pesada, pero la risa murió en su garganta cuando me vio, porque yo no estaba llorando, y no estar llorando en ese momento asustaba más que cualquier escándalo. Sentí la mano de mi padre tocarme el hombro con suavidad. Hija, podemos irnos, dijo en voz baja. No tienes que quedarte aquí. Tragué saliva. Mi lengua sabía a metal. La versión de mí que siempre intentaba no incomodar, no hacer drama, no arruinar el momento, quiso asentir, dejar que me sacaran casi desmayada del salón, que decidieran por mí como si yo fuera una niña. Pero otra parte, una que yo no conocía del todo, se levantó dentro de mí. No quería irme arrastrada, no quería desaparecer de mi propia boda, no quería que mi último acto en ese salón fuera huir. Aparté, con cuidado, la mano de mi padre, no con rechazo, sino con algo más firme. Espera, le dije. Todavía no. Di un paso hacia el centro del salón. El ruido de mis tacones sobre el piso se escuchó más fuerte que cualquier música de antes. No tenía un micrófono, no necesitaba uno. El silencio era tan absoluto que bastó con que abriera la boca. ¿Alguien tiene dudas de lo que escuchó?, pregunté, sin elevar la voz. Nadie respondió. Vi ojos desviarse, copas que se llevaban a los labios solo para tener algo que hacer con las manos, cabezas que se inclinaban como si de repente les resultara interesante mirar el mantel. Sentí una punzada en el pecho, pero no me rompí. No todavía. Miré a él. Te voy a hacer una sola pregunta, dije, y quiero una sola respuesta. Tragó saliva. Asintió, sin mirarme. ¿Fue antes de la boda?, pregunté. No pregunté si lo había hecho. Eso ya lo sabía. Pregunté cuándo. Porque hay dolores que empeoran si los ubicas en el tiempo. Él levantó los ojos un segundo. Sus labios temblaron. La noche de ayer, susurró. Hubo un murmullo entre las mesas, como una ola pequeña. No escuché palabras sueltas esta vez, solo el sonido colectivo de la incredulidad. Cerré los ojos un instante, no para llorar, sino para guardar esa frase en algún lugar oscuro dentro de mí. La noche de ayer, la noche en que yo estaba probándome el vestido una vez más en el espejo, imaginando cómo me vería al caminar hacia él. La noche en que mi hermana me mandó un mensaje diciendo descansa, mañana es tu día. La noche en que yo creí que el mundo, por una vez, estaba de mi lado. Cuando abrí los ojos, lo miré con una calma que a mí misma me sorprendió. Entonces no fue un error del pasado, dije, casi para mí. Fue una elección del presente. Él abrió la boca, desesperado. No significó nada, intentó justificar. Estaba nervioso, tomamos de más, fue un desliz, te lo iba a contar, solo necesitaba. Alguien, en alguna mesa, dejó escapar un resoplido indignado. Yo, en cambio, sentí una claridad helada recorrerme la espalda. ¿Te lo iba a contar antes o después de firmar los papeles?, pregunté. Se quedó mudo. Otra vez. Ahí supe que no había aire suficiente en ese salón para que yo siguiera respirando junto a él. Y algo dentro de mí se quebró. Sí, pero no hacia abajo. Se quebró hacia afuera, como si reventara una cápsula que me había tenido encerrada durante años, la de aguantar, justificar,
comprender siempre. Respiré hondo, miré a mi padre, luego a mi madre. No necesitábamos palabras. Ahora sí, dije en voz baja, vamos. Empecé a caminar hacia la salida, pero aún no era el final. Algo me detuvo a medio camino, el brillo pequeño del micrófono en el suelo, junto a la pista. Lo miré. Ese objeto había sido, sin querer, el arma que disparó la verdad. Me agaché lentamente, recogí el micrófono. El salón contuvo la respiración. Lo encendí. La luz roja parpadeó en mis dedos. No iba a gritar, no iba a pedir explicaciones, pero una sola cosa quería que quedara clara para todos y, sobre todo, para mí misma. Llevé el micrófono a la altura de la boca. Mi voz sonó extrañamente firme. La boda termina aquí, dije, no porque el audio haya sonado, sino porque ya se había roto mucho antes, cuando él decidió acostarse con mi hermana y callarlo. Dejé que esas palabras quedaran colgando en el aire unos segundos, como si necesitaran encontrar paredes donde rebotar. Luego apagué el micrófono y lo dejé suavemente sobre la mesa donde, hacía unas horas, habíamos brindado por el amor eterno. Entonces sí, me di la vuelta y caminé hacia la puerta, con mi padre a un lado y mi madre al otro, mientras el salón entero se abría en un pasillo de caras que no sabía si alguna vez volvería a ver igual. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo un murmullo débil, como cuando se apaga un fuego y queda el olor a humo. Cada paso era un adiós, no solo a él, sino a la idea de vida que yo había construido alrededor de su nombre. QANDO crucei a porta, sentí que, pela primeira vez naquela noite, o ar voltaba pros meus pulmes, y aunque dolía, respiré. Salimos del salón y el aire de la noche me golpeó como si viniera de otro mundo. Dentro quedaban las luces, la música apagada, los susurros. Afuera, el estacionamiento estaba casi vacío, iluminado por farolas blancas que hacían que todo pareciera aún más frío. Mi padre abrió la puerta del coche, pero yo no subí de inmediato. Me quedé allí, de pie, con el vestido pesado pegado a las piernas, sintiendo como el tul raspaba contra mi piel. Tenía la sensación de que si me sentaba, si cerraba la puerta, si el motor se encendía, todo quedaría oficialmente atrás. Y yo aún no estaba lista para dejarlo atrás. No así, hija, dijo mi madre en voz baja, podemos ir al hotel, cambiarte, respirar. Luego veremos qué hacer. La miré. Sus ojos estaban rojos, pero firmes. Había en ella una mezcla de rabia y compasión que me sostuvo más que cualquier abrazo. Asentí apenas, sin palabras, y subí al coche. Mientras mi padre arrancaba, miré por la ventana una última vez. En la puerta del salón, sexta una figura que reconocí al instante, incluso a la distancia. Él, de pie, solo, con el saco colgando de un brazo, el nudo de la corbata flojo, el rostro descompuesto. Dio un par de pasos hacia el estacionamiento, como si quisiera correr tras nosotros, pero se detuvo. Mi padre giró el volante y la escena desapareció de mi vista. Me quedé con la frente apoyada en el vidrio frío. La ciudad se deslizaba como manchas de luz y sombra. Sentía que no estaba dentro de mi cuerpo, que todo eso le pasaba a otra persona que yo observaba desde lejos. Antes de seguir, pensé, casi hablándole a alguien que no estaba allí, si tú que me escuchas alguna vez recibiste una verdad en público, delante de todos, dime en los comentarios qué hiciste, porque yo, en ese momento, no tenía idea de cómo se sigue respirando después de algo así. Llegamos al hotel donde, irónicamente, teníamos la noche de bodas reservada. El recepcionista nos miró con una mezcla rara de curiosidad y respeto, como si hubiera oído algo pero no se atreviera a preguntar. Mi madre habló por mí, pidió las llaves, agradeció. Yo solo sostuve el ramo con fuerza, como si ese objeto todavía tuviera algún sentido. La habitación olía a flores frescas y a perfume de ambiente barato. Habían dejado pétalos en la cama, 2 copas limpias, una botella de espumante esperando en un balde con hielo,
ya medio derretido. Un gesto romántico pensado para celebrar algo que ya no existía. Cerré la puerta. El silencio allí dentro era distinto. No era el silencio tenso del salón, lleno de miradas. Era un silencio íntimo, cerrado, que me obligaba a escuchar mis propios pensamientos. Mi madre se acercó despacio. «Te ayudo con el vestido», susurró. Asentí. Sentí sus manos buscando el cierre en mi espalda. Siempre pensé que ese sería un momento bonito, casi simbólico, mi madre ayudándome a quitarme el vestido de novia, al final del mejor día de mi vida. Nunca imaginé que sería así, con sus dedos temblando no de emoción, sino de rabia contenida. Cuando el vestido cayó al suelo, me quedé de pie en ropa interior, descalza, con las marcas rojas del corsé en la piel. Me vi en el espejo de cuerpo entero frente a la cama y por un momento no me reconocí. No era la esposa de alguien ni la novia feliz. Era una mujer que acababa de ver cómo le arrancaban una mentira de los ojos. Mi madre recogió el vestido con cuidado, como si aún así no quisiera maltratarlo. «¿Quieres que lo guarde?», preguntó. La miré a través del espejo. «No lo sé», respondí. «Ahora mismo no sé qué quiero conservar y qué quiero quemar». Se acercó por detrás y apoyó las manos en mis hombros. «Lo que eres tú no se quemó hoy», dijo con firmeza. Lo que se rompió fue la mentira de él. No confundas las dos cosas. Las lágrimas, que hasta entonces se habían negado a salir, por fin se soltaron. No vinieron como un grito, sino como una lluvia lenta. Bajé la cabeza y mi madre me abrazó por la espalda. Lloré así, en silencio, con el pecho apretado, sintiendo por primera vez que el dolor no me iba a matar, aunque doliera como si quisiera. Pasó un rato largo en el que nadie habló. Mi padre estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando hacia afuera, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Su silencio no era indiferencia, era un silencio de quien está haciendo un esfuerzo brutal para no explotar. «Yo debería haber visto algo», dijo por fin. «Siempre creí que un hombre que ama a tu hija se le nota en cómo la mira. Nunca imaginé». Se quedó a medio camino de la frase. Yo lo miré. «No es tu culpa, papá», dije. «Yo tampoco lo vi». Y fui yo quien decidió creerle. Él apretó los labios como si quisiera discutir, pero luego asintió. Había algo profundamente triste en ver a mis padres, dos personas que siempre soñaron con ese día, tratando ahora de sostenerme entre los escombros. El celular vibró sobre la mesa de noche. 1, 2, 5, 10 veces. Sabía de quién eran los mensajes sin necesidad de mirar la pantalla. Él, mi hermana, quizás algún invitado, alguno que quería saber si estaba bien, como si existiera una respuesta para eso. Al final, tomé el teléfono, no para contestar, solo para ver. Había más de 20 notificaciones de él. «Perdóname, hablemos. Fue un error. No quiero perderte». Y 2 mensajes de mi hermana, sin abrir. El simple hecho de ver su nombre me dio náuseas. No abrí sus mensajes. No todavía. Apagué el móvil y lo dejé boca abajo. «No quiero escuchar a nadie esta noche», dije. «Solo a ustedes dos». Mi madre asintió, mi padre también. Y eso hicimos. Nos quedamos ahí, los tres, en esa habitación de hotel preparada para una luna de miel que nunca iba a suceder, hablando de todo lo que se había roto y de todo lo que, a pesar de todo, seguíamos siendo. En algún momento, casi al amanecer, mis padres se fueron a su cuarto. Me quedé sola, sentada en la cama, con el vestido colgado en una percha y el ramo marchitándose sobre la mesa. Abrí la botella de espumante y serví un poco en una copa, no para brindar, solo para tener algo entre las manos. Me llevé el cristal a los labios y, antes de beber, pensé, si alguien está escuchando mi historia ahora, si alguna vez te pasó algo que destruyó un día que debía ser feliz, quédate, porque lo que viene después duele, sí, pero también limpia. Bebí un sorbo. El líquido estaba tibio. No sabía a celebración, sabía a final. Me acosté sin apagar las luces. No cerré las cortinas.
Quería ver el cielo aclararse poco a poco, y mientras la noche se volvía gris, recordé algo que había pasado unas semanas antes de la boda, algo que en su momento no quise ver. Una tarde, había encontrado a mi hermana sentada en la cocina de casa de mis padres, con los ojos hinchados. Le pregunté qué le pasaba, y ella se limitó a decir nada, cosas mías. Le insistí un poco, pero se cerró. Pensé que era algún problema suyo, una decepción amorosa más, un enfado con alguna amiga. No me imaginé que el problema llevaba el mismo traje que el hombre que iba a esperarme en el altar. También recordé la vez que él llegó a casa con la camisa un poco arrugada y olor distinto, diciendo que había tenido una reunión de última hora. Yo, por entonces, ya estaba tan concentrada en elegir flores y hacer listas de invitados que decidí no hacer preguntas. No quiero ser paranoica, me repetía. No quiero ser de esas personas que arruinan su propia felicidad buscando problemas donde no los hay. ¡Qué ironía! El problema estaba ahí. Solo necesitaba un micrófono y un archivo mal puesto para salir a la luz. No supe cuándo me quedé dormida. Solo sé que, cuando abrí los ojos, el sol ya estaba alto. El vestido seguía colgado, blanco e inútil. La botella estaba medio vacía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía una certeza: no iba a casarme con él. No a medias, no con lo que sabía ahora. Me levanté despacio. El cuerpo me dolía como si hubiera corrido kilómetros. Fui al baño, me lavé la cara, me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, el pelo enredado, pero había algo distinto en mi mirada. Ya no estaba perdida. Estaba cansada, sí, pero sabía que no quería. Cuando salí del baño, mi padre estaba de nuevo en la habitación, sentado al borde de la cama, con una carpeta en las manos. Hablé con el encargado del salón. Me dijo: no te preocupes por los pagos. Lo que se pueda recuperar, se recupera. Lo demás, ya veremos. Asentí. El dinero, en ese momento, era el menor de los daños. También he pensado en otra cosa, añadió, con cautela. Si quieres, podemos ir a hablar con él, no para que vuelvan. Eso, me miró a los ojos, eso es decisión tuya, pero quizás necesites cerrarlo de frente. Pensé en eso unos segundos. La idea de volver a verlo me revolvía el estómago, pero al mismo tiempo, me conocía. Si no lo hacía, si me iba de esa ciudad sin mirarlo una vez más a los ojos, ya sabiendo quién era, esa conversación se quedaría repitiendo en mi cabeza para siempre. Respiré hondo. Está bien, dije, pero voy a decirle lo que yo necesito, no lo que él quiere escuchar. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del hotel, un lugar neutro, sin recuerdos asociados. Cuando entré, él ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, con un café intacto frente a él. Tenía la misma cara de la noche anterior, pero más vacía. Me vio llegar y se levantó de golpe. Gracias por venir, dijo. No sabía si. Le hice un gesto con la mano para que se callara. Me senté enfrente, sin quitarme el abrigo, como quien no piensa quedarse mucho. Quiero que seas honesto, le dije. Por primera vez, solo una vez. No por mí, por ti. Porque si sales de esto contándote una historia en la que eres la víctima, vas a repetir esto con alguien más. Me miró con una mezcla de vergüenza y miedo. ¿Fue solo una vez?, pregunté. ¿Con ella? Bajó la mirada. La verdad. Cerró los ojos un segundo. No, admitió. Pasó un par de veces más. Antes, mucho antes de la boda. Lo intentamos cortar. No quería hacerte daño, pero lo interrumpí. No me digas que no querías hacerme daño, dije, sin elevar la voz. Porque cada vez que fuiste a verla, elegiste que el daño no fuera esa noche. Elegiste que fuera después. Elegiste que fuera yo, frente a todos. Se quedó mudo. ¿Por qué ella?, añadí. Hay muchas mujeres en el mundo. ¿Por qué mi hermana? Se removió en la silla, tragó saliva. Porque era fácil, susurró al final. Porque estaba cerca. ¿Por qué? Porque sabía cosas de ti. Porque me escuchaba cuando me quejaba de que tú estabas ocupada con la boda,
con el trabajo, con todo. Y yo, respiró hondo, yo quería sentir que alguien me ponía en el centro. Eso me dolió de una manera extraña, no porque lo quisiera recuperar, sino porque de pronto sexta la imagen completa, mientras yo me desvivía por organizar una ceremonia perfecta, él se quejaba de no ser suficiente protagonista, con la persona que más debía alegrarse por mí. Gracias, dije. Él frunció el ceño, confundido. ¿Por qué me agradeces? Porque necesitaba escucharlo, respondí. Necesitaba una razón tan egoísta, tan miserable, para saber que no hay nada que salvar. A veces una excusa bonita es más peligrosa. Tú ni siquiera tienes eso. Se quedó ahí, encogido, mirándome como si esperara una última oportunidad. Pero no había más palabras de ese tipo para dar. Solo me quedaba una cosa por decirle. No voy a gritar, ni a hacerte un escándalo, continué. No voy a pedir que te avergüences públicamente, porque eso ya pasó solo. Solo quiero que entiendas algo, yo no perdí un esposo. Me libré de un hombre que no sabía lo que era sostener una promesa. Me levanté. Él hizo ademán de tocar mi mano, pero la retiré antes de que llegara a rozarla. Y otra cosa, añadí, antes de dar la vuelta. La próxima vez que digas, nadie tiene que saberlo. Mañana me caso y todo termina. Recuerda que existen DJS, audios, grupos, tecnología, destino. Llámalo como quieras, pero la verdad siempre encuentra un altavoz. Lo dejé allí, sentado, con el café ya frío. Salí de la cafetería y el aire me pareció más ligero. De regreso al hotel, mientras caminaba sola por la acera, pensé en ti, en quien escucha esto, y una idea se me clavó en el pecho con fuerza. Si alguna vez estuviste a punto de unirte para siempre a alguien y descubriste algo que no podías desoír, escríbelo abajo. No hace falta que des nombres ni detalles, solo escríbelo. A veces, ponerlo en palabras es la forma más silenciosa y más valiente de decir hasta aquí. No sé qué fue del salón después, ni qué contaron los invitados. No sé qué historia se inventó mi exnovio para sentirse menos culpable. No sé cuándo volveré a hablar con mi hermana, o si algún día podré mirarla a los ojos sin ver el eco de ese audio. Lo que sí sé es esto: aquella noche, cuando el DJ puso play, no arruinó mi boda, arruinó una mentira que yo no sabía que estaba a punto de firmar. Y aunque me dolió como si me arrancaran la piel, hoy, desde este lado del desastre, puedo decir algo que nunca creí que diría. Prefiero haber escuchado ese audio frente a todos, a haber pasado mi vida entera durmiendo al lado de alguien que seguía repitiendo nadie tiene que saberlo, porque, al final, el silencio duele más cuando lo eliges tú. Y yo, esa noche, por primera vez, elegí lo contrario.